condicionado. Bueno, en realidad empezamos con un estímulo nociceptivo condicionante. Viaja a través de las fibras alfa y las fibras C. Vamos aquí en la parte B, un estímulo condicionado. Ese estímulo condicionado entra por la parte o la raíz dorsal del asta posterior de la médula espinal. Ya aquí ya habíamos hablado que se impartió o se colocó la primera neurona, que la primera neurona de las vías sensoriales ascendentes del dolor, recordemos que es el ganglio de la raíz posterior, aquí, esto donde dice raíz dorsal, ese es el ganglio de la raíz posterior. Luego que entró por la raíz posterior de la médula espinal, seguimos, Ellos ven que aquí está de este lado y pasa hacia el otro lado, o sea, no va por la misma. Entra por la raíz dorsal, va bilateral. Tenemos aquí, ya les expliqué, un estímulo nociceptivo condicionante, viaja por fibras alfa y C. Acuérdense que la fibra alfa es un dolor agudo, acuérdense que la fibra C es un dolor crónico. Cuando hablamos de dolor crónico, ¿qué decimos? Que puede ser más que todo un dolor visceral. Seguimos con un estímulo condicionado, que ya es la parte B. Mira, esta imagen está buenísima, A y B. Luego ese estímulo condicionado hace sinapsis en la primera neurona. ¿Cuál es la primera neurona? El ganglio de la raíz posterior o ganglio de la raíz dorsal. Ellos entran por el asta posterior de la médula espinal, la parte superior, porque acuérdense que aquí ven, hay una parte superior, hay una parte inferior, y entra por el asta posterior, que es esta, de la médula espinal. Luego, él trabaja de forma bilateral. Trabaja hasta en este lado y se va hacia el otro. Y aquí es cuando sigue de forma ascendente. ¿Por dónde sigue? Por el núcleo grácil y por el núcleo cuneatus. Grácil y cuneatus. También se llama cuneiforme, si mal no me equivoco. Y esto está ubicado en la parte del bulbo. El bulbo, acá abajo, ¿no? Aquí sigue, va subiendo, síganme, llegamos al bulbo. Acuérdense que está el bulbo, puente y mesencéfalo. Aquí está el bulbo y en el bulbo hace sinapsis en el núcleo cuneiforme o cuneatus y en el grupo grácil. Esto lo maneja de manera profunda, no estamos hablando de vías superficiales. ¿Qué pasa? Seguimos del bulbo, vamos de abajo hacia arriba, seguimos al puente. Y por el asta posterior de la médula espinal, de manera superficial, seguimos al núcleo gráciles y el cuneatus de manera profunda para pasar por el bulbo. Allí esa sería la segunda neurona como tal. Y la tercera neurona, ya pasando por el puente, siguiendo el grácil y cuneiforme, pasando por el mesencéfalo, todo eso, pasamos por el mesencéfalo, llegamos a la tercera neurona. Y la tercera neurona, estamos hablando del tálamo. ¿Se acuerdan? La cucaracha que tiene unas partes ventrales, unas partes dorsales, tiene núcleo ventral anterior, ventral lateral, todo eso. Ok, esa sería como tal la tercera neurona. Entonces, primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, el asta posterior de la médula espinal de manera superficial. Núcleo grácilis y cuneatus de manera profunda. Y por último, la tercera neurona, que es el tálamo, de manera cortical. Ok, listo, hablado de las vías sensoriales ascendentes, vamos a hablar sobre la sensibilidad sensibilidad superficial. Recuérdense que la superficial yo hablaba sobre el asta posterior de la médula espinal, acá abajo. En el asta posterior de la médula espinal, si vamos de manera ascendente, tenemos los receptores térmicos y los receptores del dolor. En los receptores térmicos
¿Se acuerdan que hablamos del Krauss y de Ruffini? Acuérdense que uno es del dolor y uno es del frío. Prende el aire. Y cuando hablamos del dolor, hablamos de las terminaciones nerviosas como tal. Si seguimos subiendo, ya obviamente se hizo la sinapsis o se hizo la primera neurona, ya hablamos de los receptores, hablamos si era dependiendo del Krauss o Ruffini, si son térmicos, y dependiendo del dolor, si son terminaciones, que se hablan de las terminaciones libres, como quien dice. Luego de eso, seguimos por las raíces posteriores de la médula espinal. Aquí es cuando entra, cuando hace sinapsis la primera neurona como tal. Aquí es como que el ganglio, pues. Seguimos subiendo y hay una decusación. Decusación. Aquí vemos la decusación. O sea, ¿se acuerdan de la decusación? ¿De acuerdo? Decusación es que pasa de un lado hacia otro. Hay una decusación de 1 o 2 segmentos por encima. O sea, ellos van subiendo, ya. Van aquí la médula. Imagínense que es algo así. Yo no sé dibujar. Aquí está el ganglio. Hace sinapsis en el ganglio. Entra a la médula. Se decusa. Sube, 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 sube. Y 2 segmentos más arriba, no sé si lo notan allí, es que hay una decusación del cuneatus y del cuneiforme y del gracilis, para por fin llegar a lo que era la cucaracha, que es el tálamo ventral, posterior, que está dividido en ventral anterior, ventral lateral, ventral medial, ventral lateral, posterior, postero anterior, postero medial, postero no sé qué broma, y así. Ahora, que al llegar al tálamo, ¿en cuál se enfoca? En el fascículo espinotalámico lateral. Fascículo espinotalámico lateral. Luego que seguimos del fascículo espinotalámico lateral, como lo ven aquí, llegamos al núcleo ventral posterolateral del tálamo, para luego subir, aquí, núcleo ventral posterolateral del tálamo, por aquí tiene que estar el tálamo, y luego subimos para irnos a la corteza parietal sensorial, para terminar en la corteza parietal sensorial. Ya les expliqué las vías sensoriales ascendentes de manera superficial, o sea, la sensibilidad superficial. Ahora les voy a hablar sobre la sensibilidad superficial, pero no hablándole con los receptores térmicos, que es el Krauss y Ruffini, y no hablándole con el dolor, sino yo les voy a hablar sobre con los receptores de presión. Cuando hablo de receptores de presión, acuérdense de Pacini, o de Pacini, no sé cómo lo digo. Y esto es sobre el tacto grueso. Acuérdense que la sensibilidad profunda, estamos hablando de vías sensoriales ascendentes, todo lo que yo hable es de abajo hacia arriba, asciende. Entonces, aquí el receptor de presión es Pacini. En Pacini tenemos el tacto grueso. Del tacto grueso, o sea, se recibe por el receptor, receptor Pacini, un ejemplo, o sea, la parte de tacto grueso, pasa por las raíces posteriores de la médula espinal, hace un decusamiento en 1 o 2 segmentos por encima, viene al fascículo espinotalámico anterior, que esta es la diferencia con los receptores térmicos y con los receptores del dolor, que ellos iban por el fascículo espinotalámico lateral y este va por el fascículo espinotalámico anterior. Luego seguimos al núcleo ventral posterolateral del tálamo, tal cual como en el otro, para luego llegar a la corteza parietal sensorial. O sea, una diferencia rápida. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor térmico o un dolor por terminación que un dolor de presión? Primero los receptores, que no son lo mismo. Hablamos de receptores térmicos, hablamos de receptores de dolor y hablamos de receptores de presión. O sea, primero hay que calcular
¿Qué tipo de receptores? Luego los dos entran por la médula espinal, por las raíces posteriores, se decusan todos dos segmentos más arriba en el núcleo, en el gracilis, en el cuneato, y luego viene otra diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? El núcleo ventral posterolateral del tálamo, perdón, el fascículo. ¿Cuál es el fascículo? El espinotalámico anterior. ¿Y cuál es el fascículo? El espinotalámico lateral. Luego suben tantos dos por el núcleo ventral posterolateral del tálamo y terminan igual en la corteza parietal sensorial. Y esas serían la sensibilidad profunda, la sensibilidad superficial. Ahora vamos a hablar sobre la sensibilidad profunda. Recordemos que habíamos hablado sobre la sensibilidad superficial. Cuando hablamos de sensibilidad profunda, hablamos sobre el tacto discriminativo, que son los receptores propioceptivos, son los receptores conscientes. Aquí igual seguimos hablando de una vía ascendente, una vía que asciende, que va de abajo hacia arriba. Muchachos, si tienen alguna duda, pueden ir haciéndola para yo aclararla en el video y que todas las dudas queden plasmadas. Pero lo hacen por nota, así yo lo pongo y se escucha todo, y dicen su nombre. Tenemos una sensibilidad profunda, hablamos sobre receptores propioceptivos, hablamos del tacto discriminativo, aquí abajo, ubíquense abajo siempre. Son receptores propioceptivos, receptores conscientes, al igual que los superficiales, entran por las raíces posterior de la médula espinal, seguimos por el fascículo grácil y cuneiforme, hacemos por los núcleos gráciles y cuneiforme que están en el bulbo. Sigan, aquí estamos, hacen una decusación, recordemos aquí la decusación, aquí está perfecta, hacemos una decusación ya arriba, pues, después que pasamos el núcleo grácilis y cuneiforme, y cuniato. Tenemos el lemnisco medial, acuérdense del lemnisco, el lemnisco lo conseguimos ¿en dónde? Mesencéfalo, puente, todos esos lugares, creo que es en el mesencéfalo, el lemnisco medial, porque en del lemnisco medial seguimos aquí el lemnisco medial hasta el núcleo ventrolateral del tálamo y acuérdense que habíamos hablado antes de de un fascículo, ya no estamos hablando de fascículo y ahora hablamos del lemnisco medial. Y ahora estamos hablando del núcleo ventral lateral del tálamo, recordemos que en las pasadas hablábamos del núcleo ventral posterolateral. O sea, son diferencias, ¿no? Para terminar siempre en la corteza sensorial. Eso sí no cambia. Pero aquí terminamos en la corteza sensorial. En la pasada terminamos en la corteza parietal sensorial. Aquí hay que verificar porque se puede terminar tanto en la parietal como en la frontal. Ok. Listo. Ahora vamos aquí a alteraciones. Alteraciones. ¿Qué pasa con las alteraciones? Ahora vamos a empezar a hablar sobre la profundidad, perdón, sobre la fisiopatología. Como tal, la fisiopatología, yo voy a cortar, bueno, no, voy a dejar este mismo audio para terminar, ¿no? Esta es la última diapositiva como tal, la última que hablo, pero bueno, ya vamos terminando. Las lesiones en las cortezas somatosensitivas. Tenemos que tener en cuenta las áreas de Brodmann, recordemos. Área 1 y área 2, sensibilidad somática. Número 1, 3, 1, 2. No precisa de dónde vienen las sensaciones de las diferentes partes del cuerpo, no percibe grados críticos de presión, no reconoce el peso de los objetos y no determina la forma de los objetos. Esto se llama no me sé el nombre bien, pero se los voy a dejar anotado aquí. No reconoce texturas. También tenemos el área de asociación de sensibilidad, el área 6 y 7. Acuérdense del cerebro, el dibujo, dibújenlo. O sea, las vías, las curvas que tiene el cerebro. La amorfosintesis, incapacidad de reconocer objetos y formas complejas en el lado contrario del cuerpo. Por último, tenemos las alteraciones en la sensibilidad superficial. Anestesia, abolición de la sensibilidad. Hiperestesia, disminución de la sensibilidad. Hiperestesia, aumento, hiper, alto, hipo, bajo. Parestesia, sensaciones sin estímulo. Alteraciones de la sensibilidad profunda. Apalestesia, todo va a tener A, porque A,
abolición de la sensibilidad profunda, hipopalestesia, disminución de la sensibilidad profunda, abarestesia, presión, disminución de la presión, ay Dios mío, avarognosia, disminución del peso, abatiestesia, posición de segmentos corporales. Muchachos, espero que les haya gustado. Mi nombre es Catherine Pérez. Me pueden seguir en mi Instagram. Me pueden suscribir a mi canal de YouTube. Soy preparadora de neuro, bueno, ayudante. Pueden seguirme por la cuenta de Instagram de neuro. Neuropiso Udo Ans. A los muchachos de cuarto semestre, estoy en el sexto semestre de medicina, fue un placer. Espero seguir haciendo videos en YouTube. La verdad es que me gusta. Pueden dejar sus comentarios, sus recomendaciones aquí. Les voy a dejar el link para que me escriban si tienen alguna duda. Y bueno, chao. Gracias a todos los que se quedaron, a los que me soportaron, a los tóxicos de mis compañeros. Gracias, igual salí bien. Vamos a ver qué opina la doctora. Chao.